Imagina que estás en un ejército con 100.000 amigos soldados. Ustedes acaban de conquistar la misma Constantinopla y ahora están parados, congelados de horror. No te enfrentas a otro ejército. Estás mirando algo para lo que ninguna cantidad de experiencia en batalla podría haberte preparado. Ves a 20.000 personas muriendo en estacas de madera, colocadas en círculos durante millas alrededor de una ciudad. El comandante sultán Mehmed II, uno de los más grandes conquistadores de la historia, ve esta pesadilla y dice: "No puedo tomar la tierra de un hombre que hace tales cosas". Vlad el III, quien creó esta escena horripilante, fue real y su historia es aún más aterradora que cualquier leyenda de vampiros. Esta es la historia de cómo el trauma infantil de un niño lo convirtió en uno de los gobernantes más brutales y cómo sus métodos extremos hicieron que los imperios se retiraran. Así que siéntate, relájate y bienvenido al campamento de historia. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al Campamento de Historia. Mi nombre es Marc Gañón y muchas gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana, sin falta, exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de toda la historia, de todos los tiempos, para siempre. Sí, todas las personas y eventos que han ocurrido en este hermoso planeta azul. Finjan que dije enorme y hermoso planeta azul. Imaginen que repasamos todo lo sucedido en la Tierra. Intento entender todo lo que ha pasado alguna vez. Soy fanático de la historia y me fascinan quienes crearon el mundo que conocemos, cuyos nombres leemos en libros de historia. Pero me gusta profundizar en todas las cosas locas, las cosas oscuras, las cosas extrañas que han sucedido. El programa no sería posible sin ustedes, los espectadores, que lo hacen posible y mantienen la llama viva. Tampoco sería posible sin mi querido amigo Christos Papadopoulos. Luce su gorro, gran estilo y barba poblada como siempre. ¿Cómo estás, Christos? Todo va muy bien. Está bien, Christos. Chicos, no podemos meternos en tu vida personal y repasar todas tus historias de estoy saliendo con estas mujeres, empecé esta empresa, estoy ganando tanto dinero. A la gente no le interesan tus aventuras ni tu riqueza. Quieren hablar de Vlad el Empalador, tu apodo en la universidad. ¿Eso es cierto o no? No puedo confirmarlo. Por eso te dicen que te calles, Christos. Ya fastidiaste a todos, no solo a mí. Estamos hablando de Vlad el Empalador, de acuerdo. Si nunca has oído hablar de este tipo, tal vez hayas oído de Drácula, ¿sí? Y cuando piensas en Drácula probablemente pienses en, no sé, el vampirito extraño que cruzaba el pasillo me asustaba mucho de niño. Ese tipo me daba miedo. Era una criatura que se quemaba con el sol y bebía sangre con colmillos. Y le tenía miedo al ajo y a las cruces, le tenía miedo a los italianos, creo que eso era lo que realmente le daba miedo. ¿Era como Jesús y ajo? No. Pero el tipo sobre el que Bram Stoker hizo esta película basó el personaje en una persona real que era más aterradora que el monstruo ficticio, en mi opinión. Y este es un tipo conocido como Vlad el III, también llamado Vlad el Empalador. Ahora, Vlad el III gobernó una pequeña región que ahora se conoce como Rumania. En ese tiempo se llamaba Valaquia, también en inglés diríamos algo como Wallachia o Wallachia. Voy a intentar ser fiel y pronunciarlo de la manera correcta, Valaquia. Y esta era básicamente una pequeña región que él gobernó en el siglo XV, y la historia lo recuerda por un apodo que describe exactamente lo que hizo: Vlad, el Empalador. Las historias de vampiros tratan de no muertos saliendo de tumbas y similares. La leyenda menciona beber sangre, pero los registros históricos describen hechos peores. Este gobernante perfeccionó la tortura. Entonces, para entender a este tipo, Vlad, y por qué estaba tan obsesionado con empalar a sus enemigos en estacas y exhibirlos por la ciudad, necesitas entender el mundo en el que nació, ¿de acuerdo? Ese año, 1431, Europa estaba siendo destrozada mientras el Imperio Otomano se expandía imparable hacia el oeste. Uno a uno, los reinos cristianos caían y Constantinopla, la legendaria capital bizantina de más de 1000 años, estaba al borde del colapso. El equilibrio de poder entre el cristianismo y el islam estaba cambiando drásticamente, y atrapada directamente en medio de esta lucha estaba una pequeña región que llamamos Valaquia, y el pequeño principado que básicamente servía como zona de amortiguamiento entre el Imperio Otomano y los cristianos en Hungría. La ubicación de Valaquia la volvía valiosa para ambos, pero gobernarla era muy peligroso. Cada príncipe en el trono debía equilibrar constantemente a estos dos poderosos vecinos, con ideologías y fuerzas políticas distintas,
y mantener cierta independencia. Creo que probablemente hay un análogo con Polonia aquí, ¿verdad? Tienes la hegemonía occidental de Homo. Hegemonía. Gracias, Cristos, por eso estás aquí. La hegemonía occidental, como las fuerzas de la OTAN en Europa Occidental y la URSS o Rusia en el este. Y Polonia está, pobre Polonia, simplemente atrapada en medio. Y como resultado, hoy Polonia tiene un ejército muy robusto. Esto era básicamente lo que enfrentaba Vlad, pero en su versión antigua. Esa era la herencia que le esperaba. No solo el trono, también una situación política donde un error implica invasión o asesinato. Perder toda tu nación ante, ya sabes, cristianos ambiciosos en Hungría o, ya sabes, los musulmanes fuertes y valientes que vienen del otro lado. El invierno llegó a Sighisoara, Transilvania, en 1431, y en una casa de piedra marcada con un símbolo de dragón, una mujer dio a luz a un niño llamado Vlad. Su padre, también Vlad el II de Dracul, pertenecía a una orden de caballeros cristianos de élite llamada la Orden del Dragón. Uf, increíble, ¿verdad? Dracul significa dragón en rumano, por eso llamaron a su hijo Drácula, el hijo del dragón. Es como un apodo, ¿sabes? Es como Chicharito, ¿sabes? Eso es todo. Josito igual, pero es Dráculaito. Ahora, el joven Vlad está creciendo y aprendiendo las duras realidades de la política medieval y cómo gobernar un estado-nación frágil atrapado entre Irak y la espada. Pero, ¿entiendes? Eso estuvo bastante bien. Ahora, como puedes imaginar, el poder en esta situación proviene de una sola fuente, y esa es el miedo, y necesitas que la gente te tema, y el miedo venía de la capacidad de infligir dolor. Pero la verdadera lección que lo convertiría en el monstruo que conocemos y amamos hoy en día aún no había comenzado. En 1442, cuando Vlad tiene 11 años, el sultán Murad II invita a su padre a una supuesta reunión diplomática. Pero como suele pasar con la mayoría de estas reuniones diplomáticas, ya sea con Moctezuma u otros, fue una trampa. Cuando Vlad Dracul cruzó al territorio otomano con sus hijos Vlad y Radu, de 11 y 7 años, los guardias los arrestaron. El sultán le dio a Dracul una dura elección: entregar a sus hijos como rehenes para asegurar su lealtad o presenciar su ejecución inmediata. Ahora Dracul eligió salvarse a sí mismo, se fue y dejó a su propia sangre y carne atrás en el Imperio Otomano. Hizo el meme: deja a tus hijos unos años en el Imperio Otomano y olvida. Los dejó y los olvidó. ¿No es una locura? Luego aprendieron Jiu-Jitsu de la UFC. Esto es Dagestán de la vieja escuela. Vlad vio a su padre desaparecer a lo lejos, y ese momento marcó el fin de su infancia. Se quedó atrapado ahí. La corte otomana decía que trataban bien a los prisioneros nobles, ofreciéndoles educación, idiomas, filosofía y tácticas militares. Esto fue cierto para Radu. Se adaptó rápido, aprendió turco, se convirtió al Islam y se volvió favorito en la corte. Pero Vlad se negó a cooperar y no quiso colaborar. Insultaba a sus tutores, rechazaba estudiar el Corán, atacaba a prisioneros que se burlaban del cristianismo y se mantuvo firme en sus convicciones. Los otomanos tenían métodos para quebrar a los niños tercos, y normalmente eran cosas como ponerlos en penitencia, darles nalgadas, hacerlos pasar hambre, golpearlos, aislarlos y otras cosas que no eran nada buenas, ¿de acuerdo? Vlad no cedía. En su cautiverio presenció algo que marcó su futuro, ¿cierto? Los otomanos ejecutaban mediante empalación en esa época. Este era un método para enemigos especiales, personas que no solo merecían la muerte, sino días de sufrimiento público. El joven Vlad, de unos 12 años, vio cómo los verdugos alargaban el proceso al máximo. Vio que una estaca sin filo evitaba una muerte rápida y que el ángulo correcto podía mantener vivas a las víctimas por días. De niño memorizó cada detalle de esa escena traumática. Mientras tanto, en Valaquia ocurrió un desastre. Esta región está entre dos imperios muy enojados. Los otomanos estaban tranquilos porque tenían a estos niños en prisión. Y sabes, Drácula era leal a los otomanos, pero eso no detuvo a los húngaros, en especial al regente Juan Hunyadi. Ahora, el hermano mayor de Vlad, Mircea II, fue capturado en la ciudad capital por nobles locales y la élite sajona.
y básicamente se volvieron en contra de la casa de Drácula a favor del candidato de Hunyadi para el trono. Así que Mircea, literalmente el hermano mayor de Vlad, es capturado y torturado y lo ciegan con hierros al rojo vivo que le meten en los ojos y posteriormente lo entierran vivo. Bastante brutal. Vlad el II, también llamado Drácula el Padre, fue asesinado poco después en los pantanos cercanos. Vlad, de 16 años, recibe la noticia desde su cautiverio otomano, donde ha estado luchando, y su reacción sorprendió a los guardias. No lloró ni se enfureció. La crueldad que Vlad vivió lo volvió un monstruo. Se formó en la oscuridad y, como resultado, no tuvo reacción, y simplemente se desconectó. Lo enterró muy dentro de sí, y esa rabia ardía en su interior. Los otomanos no previeron lo que 6 años de encarcelamiento y tortura habían causado. No crearon a un niño roto, sino algo más peligroso. Así que en 1448 decidieron que Vlad podía ser útil. Lo liberaron con una pequeña fuerza militar para reclamar el trono de su padre. Sí, fue como: te enviaremos para causar problemas, derrocar el trono y hacer lo que queramos. Su primer reinado duró solo 2 meses antes de ser expulsado por sus enemigos. Aún así, Vlad, con 17 años, mostró gran crueldad. Durante 8 años, Vlad sirvió en varios ejércitos y aprendió todo sobre la guerra. Incluso luchó junto a Juan Hunyadi, quien había matado a su padre. La venganza podía esperar, pero entender la guerra no. Por eso estudió fortalezas, caballería y guerra psicológica. Además, formó una red de seguidores que compartían su odio a los otomanos y a la nobleza de Valaquia, que mató a su padre y torturó y asesinó a su hermano. Ahora, en 1456, con el apoyo de los húngaros, Vlad invadió Valaquia de nuevo, y esta vez tuvo éxito. El gobernante Vladislav II retó a Vlad a un combate, y según las crónicas, Vlad lo venció y le cortó el cuello lentamente con una sierra mientras aún estaba consciente. Sí, ahora viene una de las masacres más calculadas de la historia. 1457, y qué mejor día para hacerlo que el domingo de Pascua. Vlad invitó a cientos de familias boyardas, es decir, los nobles de Valaquia, las mismas personas que traicionaron a su familia. Los invitó a un banquete en el palacio, aunque esas personas habían matado a su padre y hermano. Llegaron bien vestidos, pensando que el nuevo príncipe buscaba paz y que quizá podrían trabajar, convencerlo o sobornarlo para llevarse bien. Ahora, durante el banquete, Vlad se levanta y hace una pregunta sencilla. Dice: ¿cuántos príncipes han visto gobernar Valaquia en su vida? Alrededor de la mesa, las respuestas variaron. Algunos decían 5, 20, los nobles mayores 30. Cada respuesta era una confesión. Estas personas habían sobrevivido cambiando de bando constantemente, yendo con quien estuviera en el poder y simplemente complaciéndolos. Solo eran aduladores de quien estuviera en el poder. Como resultado, traicionaron a todos los gobernantes. Así que Vlad dio una señal, y cuando dio la señal, los soldados irrumpieron por las puertas y encadenaron a todos. Ordenó empalar de inmediato a los ancianos en el patio. Lo que ocurrió después varía según la crónica. Unas fuentes dicen que ordenó empalar a los ancianos en el patio, otras que disparó artillería a los nobles reunidos. Otros relatos dicen que los entregó a turbas enfurecidas que los destrozaron. Lo que coincide en todas las versiones es que muchos fueron asesinados en el acto. Los más jóvenes y fuertes fueron obligados a marchar a un castillo en ruinas y reconstruirlo piedra por piedra, trabajando hasta que su ropa ostentosa se pudriera en sus cuerpos, y al colapsar de agotamiento, también eran empalados. En 1459, la ciudad sajona de Brasov cometió un error fatal. Dieron refugio a los enemigos de Vlad, él advirtió, pero lo ignoraron. ¿Qué hace Vlad entonces? Tiene que vengarse con sangre. Sí, este tipo guarda rencor, así que Vlad básicamente llegó con un ejército y transformó la ciudad en una exhibición de horror. Literalmente. Hombres, mujeres y niños fueron empalados en filas. Según crónicas alemanas, puso una mesa para cenar entre moribundos y comió rodeado de miles de víctimas en varias etapas de la muerte. Las cifras son asombrosas. Historiadores calculan que Vlad mató entre 40.000 y 80.000 personas en su reinado,
lo que sería una de cada 5 en un principado de 500.000, y a diferencia de dictadores lejanos que daban órdenes y dejaban el desastre de, ya sabes, muerte y horror como a los soldados y simplemente se mantenían alejados de eso, Vlad supervisaba personalmente las ejecuciones y desarrolló variaciones de empalamiento según los supuestos crímenes de la víctima. En 1462, el sultán Mehmed II, conquistador de Constantinopla, exigió tributo a Valaquia, incluyendo 500 niños para los jenízaros. La respuesta de Vlad fue muy desafiante. Cuando los enviados otomanos se negaron a quitarse los turbantes en su presencia, citando una costumbre religiosa, como diciendo, «Oye, no vamos a quitarnos nuestra vestimenta religiosa», Vlad hizo que les clavaran los turbantes al cráneo con clavos de hierro. Luego fueron enviados de regreso a Constantinopla vivos y usados como advertencia. Ahora toma este incidente como una leyenda persistente, probablemente originada en la propaganda del siglo XV. De nuevo, nadie está realmente seguro de si esto sucedió literalmente, pero aún así, el mito persiste. Ahora, según cuenta la leyenda, el sultán ve esto y responde liderando personalmente un enorme ejército hacia Valaquia, y las fuentes varían desde 150.000 hasta 300.000, o sea, números enormes de tropas, y Vlad tenía quizás como 30.000 soldados como máximo. Como no ganaría una batalla convencional, usó la táctica de tierra quemada. Los otomanos hallaron campos quemados, pozos envenenados y aldeas evacuadas. Marcharon por un páramo desolado, algo nunca antes visto. El 17 de junio de 1462, Vlad hizo una incursión nocturna encubierta para intentar asesinar a Mehmed en su tienda. Vlad y sus soldados se disfrazaron de turcos para infiltrarse en el campamento otomano. Vlad, con un pequeño grupo disfrazado de enemigos, se infiltró de noche en el campamento otomano. Entraron por el lado del campamento con animales y suministros, se perdieron en la confusión y en la oscuridad llegaron a una tienda que creían del sultán, pero era la equivocada. En vez de hallar a Mehmed, encontraron al gran visir. El asesinato falló. Algunos relatos dicen que, al notar su error, los hombres de Vlad incendiaron tiendas en el campamento, causando pánico masivo. Mientras los soldados despertaban en el caos, Vlad y su grupo escaparon. Mientras el ejército otomano se movilizaba, ahora, al día siguiente, cuando el ejército de Mehmed se acercó a la capital de Valaquia, descubrieron algo que se volvería legendario. Por kilómetros alrededor de la ciudad había unas 20.000 estacas de madera opaca saliendo del suelo, 20.000 estacas, cada una sosteniendo un cadáver humano o una persona moribunda. Soldados turcos, musulmanes búlgaros y traidores valacos, todos ordenados. El olor hizo vomitar a estos guerreros endurecidos y la escena causó que algunos lloraran. La moral otomana cayó. Soldados veteranos quedaron horrorizados al ver a sus camaradas, incluso altos mandos como Hamza Pachá, Bey de Nicópolis, pudriéndose en las estacas. Se dice que Mehmed II expresó asombro ante la crueldad de Vlad, diciendo que no podía tomar la tierra de un hombre que practicaba un gobierno tan antinatural. El sultán Mehmed II, al ver este bosque de muerte, cambió su estrategia para asegurar la caída de Vlad. El conquistador de Constantinopla, el sultán Mehmed II, se retiró. Tenía una estrategia y un plan que no sé si Vlad anticipó por completo. Al retirarse, los otomanos dejaron a Radu, hermano de Vlad, con las tropas. Recuerden que Radu también vivió en el Imperio Otomano de niño. Se asimiló, tomó la shahada, se convirtió al Islam y fue un regente útil entre los sultanes. Entre el ejército del sultán, Radu ofreció a los valacos una elección. Él vino y dijo, «Oigan, apóyenme. Soy el legítimo heredero al trono y todos ustedes pueden vivir en paz, ¿verdad? Tengo una línea de sangre noble. Todos vamos a estar bien. Nadie va a morir más. O pueden seguir a mi hermano y eventualmente todos ustedes van a terminar, ya saben, empalados en estacas de madera, muriendo para asustar a otros ejércitos. Ustedes deciden». Así que los propios nobles de Vlad lo abandonaron por completo y su ejército prácticamente se disolvió. En agosto de 1462, Vlad huyó a Hungría en busca de ayuda del rey Matías Corvino, pero Matías ya se comunicaba con los otomanos. Vlad fue arrestado y encarcelado durante 12 años. Incluso en prisión, Vlad seguía obsesionado. Se dice que los guardias hallaron ratas muertas empaladas en su celda. Pequeños pájaros eran capturados y ensartados en plumas.
Él hacía exhibiciones en miniatura de empalamiento con insectos. Literalmente como ¿Alguna vez has hecho esos dioramas donde como haces una especie de cosa con una caja de zapatos? Él torturaba y empalaba, y al preguntarle por qué, dijo que no quería perder sus habilidades. Esto parece propaganda política del siglo XV, así que duda de las acusaciones de los guardias. En 1476 el contexto político cambió y Hungría buscó aliados contra los otomanos. Vlad fue liberado. Le dieron como esposa a una noble húngara, lo cual, bueno, pobre de ella. Es como, oye, te vas a casar con el tipo empalador. Y ella dijo, está bien, si tengo que hacerlo. Como resultado, recibió tropas para reclamar Valaquia, iniciando su tercer reinado. Ahora, en sus 40, la crueldad no había disminuido, solo se había vuelto más fuerte. Había estado en prisión como una década, así que las empaladas se reanudaron de inmediato. Forzaba a las familias a presenciar la muerte de sus miembros en secuencia y mantenía a las víctimas vivas hasta una semana. Y en diciembre de 1476, mientras marchaba con una pequeña fuerza, Vlad encontró su final. La causa exacta de su muerte sigue en debate, no se sabe con certeza. Algunas fuentes rumanas dicen que lo traicionaron y asesinaron sus nobles. Otros relatos afirman que murió luchando contra los otomanos. La versión más dramática, probablemente mi favorita, es la que apoyan varias crónicas, que cayó en batalla, espada en mano, y que soldados turcos le cortaron la cabeza. Sea cual sea la versión real, Vlad el Empalador ya no existe. Los turcos llevaron su cabeza a Constantinopla y el sultán Mehmed II la exhibió en una estaca en las puertas de la ciudad. El propio empalador finalmente había sido empalado, aunque solo fuera en la muerte. Se cree que el cuerpo de Vlad fue enterrado en el monasterio de Znagov, pero en 1931 los arqueólogos encontraron la tumba vacía. El misterio de su lugar de descanso final sigue siendo un misterio, no se ha resuelto hasta el día de hoy. El verdadero horror del legado de Vlad no está en la ficción de vampiros, sino en cómo lo recordamos. Hoy en Rumania, Vlad es un héroe popular. Hay estatuas y su rostro está en la mercancía turística. Y muchos rumanos lo elogian como un defensor del cristianismo que se enfrentó a la invasión otomana, pasando por alto convenientemente el bosque de cuerpos muertos y moribundos que él creó. Ahora, esto revela algo que es bastante extraño, ¿verdad? Como que estamos dispuestos a excusar casi cualquier cosa si la persona estaba luchando de nuestro lado, ¿no? Nos centramos en las victorias e ignoramos a las víctimas diciendo que el fin justifica los medios. Si tuviste que matar a miles de los nuestros y algunos otomanos, mientras luches por nosotros, eso es lo importante. Ahora, lo interesante es que los registros medievales de varias naciones, de fuentes alemanas, rusas, turcas y húngaras, todos muestran la misma imagen. No era un gobernante duro pero necesario, sino alguien que disfrutaba la tortura y prolongar el sufrimiento. Y otros gobernantes medievales usaban la ejecución como una herramienta, claro. Pero Vlad era diferente, él la usaba como entretenimiento personal y sádico. Y, como resultado, los psicólogos modernos que estudian los registros históricos literalmente clasifican a Vlad como una personalidad sádica que probablemente fue moldeada por años de abandono y un trauma infantil severo. Quiero decir, 6 años de cautiverio, tortura y la observación forzada de ejecuciones transformaron a este joven en algo completamente monstruoso. Quiero decir, los otomanos empalaban a sus enemigos, pero Vlad era diferente, hermano. Él empalaba a todos, muchas veces por razones triviales, a veces sin ninguna razón, ¿verdad? El verdadero Drácula no temía cruces, ajo ni sol, no precisaba poderes sobrenaturales ni vivir siglos o beber sangre, era aún más aterrador. Con suficiente trauma infantil, poder sin control y deseos de venganza, ya sabes lo que pasa. Y simplemente un hombre que había sido roto tantas veces que un ser humano puede volverse literalmente más monstruoso que el mito. Vlad el III, llamado Vlad el Empalador, murió en el invierno de 1476, pero su legado perduró mucho después. Cada dictador que gobierna con terror y quien disfruta el dolor ajeno, de algún modo recuerdan a este hombre, el Empalador, quien creó un infierno en la tierra y lo llamó justicia. Gobernar por cualquier medio necesario, y lo sorprendente es que las tácticas de terror funcionaron por un tiempo. Tras su muerte, los otomanos dudaron años en invadir Valaquia, y su nombre se volvió una maldición usada por madres turcas para asustar niños. Decían, más te vale portarte bien o Vlad vendrá en la noche.
Su fama era tal que hasta ejércitos conquistadores preferían huir antes que enfrentarlo. Pero tal vez esto es lo que recordamos, ¿verdad? Que Vlad no ganó porque sus métodos fueran correctos. En realidad no ganó en absoluto. Eso pasó porque hacía algo tan brutal que hasta quienes prometieron apoyarlo lo dejaron. Ahora, el bosque de cadáveres afuera de su palacio era una declaración sobre, en última instancia, de lo que los humanos son capaces cuando el trauma, el poder y la crueldad se combinan en uno solo. Y esa, damas y caballeros, es la historia de Vlad, el Empalador. O sea, sí, un tipo brutal, eso ni siquiera se discute, ¿verdad? Es como, sí, está bien, o sea, no me gusta. Es una buena lección, ya que la gente tiende a romantizarlo como héroe popular, lo cual entiendo. Alejandro Magno fue grandioso y Genghis Khan, el mejor gobernante, mató a muchos. Sin embargo, hicieron cosas terribles. Y Vlad es tan único que incluso dictadores posteriores como Hitler decían, no soy Vlad el Empalador. ¿Sabes a qué me refiero? Como, soy Napoleón, no Vlad, no soy ese tipo, y creo que eso es... La lección es que no funcionó. Él gobernó con miedo y fue demasiado temido. No hizo lo suficiente por su gente. No los motivó lo suficiente como para que dijeran, oh, podemos confiar en él, vamos a luchar por él. Era casi como Nerón o como Calígula, ¿sabes a lo que me refiero? Es tan egocéntrico, sádico y malvado que hasta sus propios seguidores dejan de apoyarlo. Fue Calígula quien fue asesinado por sus propios guardias en un callejón, como durante ese gran festival, ¿verdad? Así que literalmente es como del mismo molde, como, ¿quieres que la gente te tema? ¿Quieres que todos digan, oh, ese es el hombre más malo de todos? Es como la pregunta maquiavélica, ¿prefieres ser temido o amado? ¿Quieres que la gente tema cuánto te ama, como diría Miguel Scott? Exactamente. Podría ser la respuesta correcta. Es gracioso porque es de The Office, pero no puedes gobernar solo con miedo. Si das miedo, tu gente dirá, sí, ya nos vamos. Vamos a irnos con Radu, que no está tratando de matarnos a todos, que sí, podríamos perder una guerra, pero prefiero perder una guerra que ganarla y de todos modos terminar empalado. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que no lo sé. Es una historia bastante oscura. También es interesante que, ya sabes, hay cristianos que dirían, no, Vlad el Empalador, él nos apoyaba, él estaba con nosotros. Es como, sí, pero también mataba húngaros, cristianos, valacos, rumanos, a todos. No pienso que él fuera un ideólogo defensor de la fe cristiana. Creo que era un tirano sádico que buscaba matar y provocar sangre para mantener su poder. Eso no lo sé. Si Jesús regresara y llegara a Valaquia, no creo que dijera, este tipo lo entendió, lo logró. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, Jesús, de todas las personas, que literalmente murió siendo empalado. Me parece bastante irónico que este tipo pensara, la forma en que voy a controlar mi imperio y preservar el cristianismo es matando gente, de la misma manera en que murió el Salvador de toda la humanidad. Creo que debió leer más la Biblia. Sí. ¿Tú qué piensas, Christos? Saludos a Patricio, nuestro editor en Rumania, por sugerir este tema. Es un buen punto. Un saludo a Pat el joven, el mismísimo rumano. Seguramente estaba emocionado. Seguro dijo, amigo, vamos a hacer que Marcos y Christos hablen de Vlad, investiguen sobre el Empalador en persona. Dirán, amigo, los rumanos están locos, es broma. Dato curioso, tengo ascendencia rumana. Wow. ¿Sabías eso? ¿Sabías que podrías estar emparentado con Patricio? Podría estar emparentado con Vlad. Cierto. Podría ser un empalador, amigo, un descendiente espiritual del tirano más sanguinario de la época medieval. Pero darle una esposa húngara, ¿qué hizo ella para merecer eso? ¿Crees que murió poco después de eso? ¿Te imaginas su historia? Seguro escribió un libro revelador. Tras su muerte, hizo una gira con Siendo la señora Empalador y decía, oh, él estaba loco. Probablemente fue un libro muy loco. Hoy seguro tendría un podcast y estaría de gira con su libro. Acuerdo con Netflix. ¿Pantalones de cuero de Netflix? Sí, probablemente ella habría estado aquí, amigo. No sé. Casarse con Vlad, el Empalador, es difícil, pero es interesante cómo operan estas alianzas medievales. Es como si dijeran, tú tienes tu reino. Nos llevamos a tus hijos, así lograste ser leal. Al final funcionó. El sultán Mehmed tenía eso bien planeado porque decía, vamos a llevarnos a tu hijo, vamos a llevarnos a tus 2 hijos. Aunque uno de tus hijos se convirtió en uno de los tiranos más despiadados de la época, tu otro hijo al final fue quien derrocó su gobierno. Y nuestra estrategia funcionó. Dicen, entrenamos a este niño desde los 6 años. Se hizo musulmán y se volvió ideólogo otomano, apoyando al sultán.
Lo usamos para deshacernos de tu otro hijo que también estaba bajo nuestra tutela y terminó psicópata. Así es, lo bueno y lo malo. Sí, todo en una familia. Todo en una sola familia, ¿verdad? Pero también es fuerte lo que pasa, ¿no? Valaquia es conquistada por los húngaros y su hermano y papá son derrotados. Dicho esto, Drácula es un gran nombre. Sí. Uno de los nombres más imponentes, hermano, la Casa del Dragón. Genial. Genial, ¿verdad? O sea, si no fuera un tipo tan terrible, yo diría, oh, hermano, eso está increíble. O sea, hasta yo empiezo a entender a los rumanos, hermano. Yo digo, hermano, este tipo era increíblemente genial. Era medio malo. Era un hombre malo, cosas de hombre malo, cosas de bad mon, ¿sabes? ¿Oíste? Saludos a mis jamaicanos. Sí, hermano, Vlad el Empalador, yo solo... no sé. La democracia no es perfecta, pero es mejor que un mal rey. Quiero decir, no hay nada peor. Es como, ¿por qué estás a cargo? Y ellos dicen, bueno, mi papá estaba a cargo, y su papá estaba a cargo, y yo soy un psicópata. Y ellos dicen, ah, ¿en serio? Eso es lo que... O sea, podrías haber tenido un buen rey, y las cosas habrían salido bien, pero sí fue una época terrible. Me pregunto si alguna vez hubo personas en algún pueblo medieval, como cerca de Valaquia, que nunca se enteraron de nada de esto. Vivían en su pueblo y un día fueron al principal a intercambiar leche. Y dicen, ¿él hizo qué? No, en serio, eso fue lo que hizo. Él hizo eso. ¿Qué crees que enseña la educación rumana sobre Vlad el Empalador? Esa es una gran pregunta. Si eres rumano y estás viendo esto, o si te llamas Patricio y resulta que editas para nuestro canal, avísame. Puedes mandarme un mensaje de texto o simplemente comentar en este video. ¿Vas a editar esto? Dime qué piensas. Si eres rumano, ¿conoces a Vlad el Empalador? ¿Les enseñaron sobre él? ¿Qué relación tienen con Vlad? Estoy pensando si hay un equivalente estadounidense, ¿sabes? Ningún padre fundador fue tan malo. Algunos tenían esclavos, pero no eran... Vlad el Empalador, ¿sabes a qué me refiero? Es recordado por lo malo que fue y a la gente le gusta eso. ¿Quién es nuestra versión? Es como Bane o el Guasón. Vlad es el Guasón. Los estadounidenses dirán, Vlad está loco. ¿Por qué les gusta a los rumanos? A ti te gusta el Guasón. Él explota hospitales, causa caos y aún así la gente prefiere al Guasón. Así que, si te gusta el Guasón, puedes entender por qué a los rumanos les gusta Vlad. Creo que es justo. Claro. De todos modos, este ha sido otro episodio de History Camp. Muchas gracias por sintonizarnos. Si les gusta este canal, tengo excelentes noticias para ustedes, porque también tenemos Religion Camp. Ahí es donde profundizamos en todos los temas religiosos y tratamos de descubrir la verdad de todo. Así, cuando llegues al cielo, no vas a estar ahí con las manos vacías. Vas a decir, oh, ya había escuchado sobre esto. En realidad, siempre estuve de su lado, solo que no me había dado cuenta, ¿de acuerdo? Es un seguro para la vida eterna. De nada. También tenemos el canal principal Camp Gañón, y ahí es donde hago entrevistas con todo tipo de personas, conversaciones largas, con gente mucho más inteligente que personas que enseñan en Yale, Harvard, personas que han estado en el ejército, agentes de la CIA, personas increíbles con historias interesantes que me comparten información porque conocen los temas. No solo yo, ya sabes, investigando, tratando de entenderlo. Si te gusta este canal, puedes verlo en YouTube o Spotify, deja un comentario, los leo todos. Gracias por sintonizar, apoyar a History Camp y mantener viva la llama. Nos veremos en el futuro para hablar del pasado. Paz.